Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Hoy día estaremos con un interesante invitado, él es don Pablo Rosselló, líder en gestión de innovación en SQM Litio. A quien le damos la bienvenida, Pablo, un gusto tenerte con nosotros acá en Minería Responsable. No, muchas gracias por la invitación, Claudio. El placer es mío. Sí. Pablo, entremos en materia porque tenemos mucho que conversar, hay mucho que hablar hoy día y quisiera que nos contaras desde tu punto de vista cuáles son los elementos esenciales, ¿no es cierto?, para construir un ecosistema de innovación sólido en Ujú. regiones, por ejemplo, como Antofagasta. Mira, nos pasa mucho, nosotros somos un actor relevante dentro de la comuna y así consideramos que es el rol que nosotros tenemos que desempeñar en temas de innovación. Eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos exalumnos de distintas universidades y también hemos ido descubriendo que el ecosistema que se genera a través de las universidades, las incubadoras de universidad, las mismas startups que están ocurriendo allá en la región de Antofagasta, Ujú. son un elemento virtuoso también. Las investigaciones que se generan allá dentro de la misma región es algo que nos hemos ido dando cuenta que agrega mucho valor. Y esto no tan solo empieza con el tema de las universidades, sino que incluso más atrás, desde los colegios, desde los liceos, por ejemplo, el liceo técnico profesional. Ese Esto es un gran foco el liceo técnico, ¿ah? No, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, la cantidad de mujeres analistas químicas de laboratorio, por ejemplo, que salen de los liceos técnicos profesional, es tremendo y nos agrega mucho valor a la compañía. Entonces, es una mirada ecosistémica que parte desde la formación, parte muy desde temprano y en el fondo nosotros vemos cómo, como empresa que está ubicada dentro del territorio, también tenemos que generar estas redes de valor que no tan solo estén como eh, mirando un poco hacia adentro de la región, sino que también esté mirando las tendencias internacionales, también estar compartiendo con la competencia, porque también es el mismo entorno al final. Entonces, para ver estos temas de ecosistema de innovación, eh, tenemos que estar explorando distintas áreas. Entonces, Ahora, nos permite también tener una mirada más amplia. Pablo, es súper importante lo que tú dices en términos de el relacionamiento que se hace con la comunidad. Ese acercamiento que hay es súper potente y además, como tú lo estás comentando recién, hay una suerte de internacionalización de de la innovación, ¿no? Sí. Y ahí ustedes están apostando fuertemente. Sí, mira, y hay distintos mecanismos para hacerlo. O sea, bueno, también SQM, gran parte, diría que gran parte de nuestro negocio es hacia afuera de la venta de litio. Eh, pero claro, también, y esto mismo también nos lleva a mirar nuestros procesos internos, a colaborar con las personas que están dedicadas a este proceso y también ver qué es lo que se está haciendo afuera. Tenemos distintos mecanismos, mecanismos por ejemplo, que hoy día el más común, que es el más popular, que es el capital de riesgo corporativo, que es el Corporate Venture Capital, que es donde la empresa invierte en startups de afuera para generar esta especie de atracción de talento, estas tecnologías disruptivas que las incorpora dentro del proceso. Entonces, también hemos ido construyendo distintos puentes al interior de la empresa para que en el fondo estas innovaciones pasen. También con centros de investigación, por ejemplo, el área de investigación y desarrollo trabajan con centros de investigación de Suiza, de Alemania. Entonces, la verdad es que al interior de SQM, dentro de las mismas áreas, es un ecosistema súper movido, súper dinámico. Oye, tú recién hablaste, Pablo, de respecto de al interior de SQM, ¿cierto? Pero tú que estás en terreno, ¿cómo ves que visibilizan a SQM desde el exterior, digamos? A propósito de todo esto que ustedes están hincándole el diente muy fuerte, en este caso, a la innovación. Sí, mira, la verdad es que nosotros nos vemos como un actor más dentro de la cadena de valor y ahí es donde nosotros también tenemos que entender para qué somos buenos. Somos una plataforma para los emprendedores, para nuestros proveedores, para los centros de investigación, universidad y todos los actores que te he ido contando, eh, como que hemos ido conversando también. Entonces nosotros también tenemos que garantizar cómo dentro de nuestros procesos podemos incorporar y también, que es súper importante porque en temas de innovación por lo general uno siempre está acostumbrado a la inmediatez de los procesos. Claro. Sobre todo dentro de la parte minería, estamos acostumbrados a que esto produzca rápido, ojalá, ojalá no interferir en la operación. Y acá, por ejemplo, es donde es súper importante definir
el horizonte de tiempo en donde nosotros realizamos nuestras innovaciones. Y tenemos que equilibrar. Esto es muy parecido a los negocios, donde tenemos portafolios de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Y ahí es donde vamos explorando distintas tecnologías. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos contar solo con innovaciones de largo plazo, porque en el fondo va a ser un golpe tremendo, e incluso, ya que mencionaste al interior de la empresa, esto llega a perder la credibilidad porque no lo ves. No lo ves, son procesos que tienes que estar monitoreando, que tiene mucho desgaste. Entonces, para eso tenemos también procesos que fijarnos dentro del corto plazo para poder ver estos resultados, los quick wins, que es tan común en el lenguaje emprendimiento e innovación, que en el fondo también te van habilitando y van generando que los equipos al interior de la empresa agarren este músculo de innovar y agarran en el fondo el gusto de poder atreverse y de saber que la innovación también implica riesgo, implica recursos y implica dedicación. Entonces, al final, nosotros, y parte de lo que hemos hecho dentro de la empresa, es definir la innovación como un compromiso de inicio a fin, con iniciativas que son nuevas para la compañía. Hay que, escuchándote, me da la impresión de que hay un poco que fortalecer esta cultura de innovación, porque es una cultura, ¿no? Es algo que Por supuesto. tenemos que... Cuesta que la gente lo digiera, ¿no? Sí, es tal cual como tú dices, Claudio. Acá es súper importante que nosotros también hacemos la distinción al interior de la empresa de que la innovación no viene, por ejemplo, de momentos esporádicos de iluminación, sino que la persona que está atrás haciendo un análisis de datos, por ejemplo, y que ve una desviación en una toma de muestras, por ejemplo, y que tiene la capacidad para poder convencer al resto del equipo para generar una acción concreta, o que, por ejemplo, no sé, exploró una tecnología que pueda hacerse cargo de este mismo suceso, esa persona es la que a nosotros nos encanta escuchar esa historia y es la que nosotros creemos que es una persona innovadora al fin y al cabo. Que te da la retro, ¿no? Exactamente, exactamente. Una persona que al final es capaz de tomar este compromiso, como te decía, con una generación de valor. Al final del día, la innovación tiene estos conceptos que son un poco bien académicos, pero si los bajamos también, pasa mucho en la creación de valor, y cómo nosotros entregamos el valor y cómo capturamos el valor. El bajarlo, como tú dices, yo creo que es el punto más importante. Bajarlo desde la academia, desde, no sé, desde la pizarra, el bajarlo, poner los pies en tierra, yo creo que es vital en términos de esta gestión o de esta visión que se va a tener, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y ya que hablas de bajarlo, de poner un poco los pies en la tierra y llevarlo justamente a la operación, es donde ahí nosotros definimos como empresa que tenemos un modelo de innovación descentralizado. Esto es que las capacidades y competencias de innovación no son únicas de un área en específica, sino que es algo que nosotros como compañía estamos preocupados de entregar a cada una de las áreas. Entonces ahí nosotros estamos haciendo al interior un trabajo bien detallado y esto es bien interesante porque parte desde el año 2014 cuando se genera la cultura Lean al interior de CQM. Y se genera esta iniciativa que se llama M1, que adopta el Lean Manufacturing y empieza a utilizarla dentro de los procesos. Entonces, por ejemplo, cuando las personas en faena empiezan a realizar diálogos de desempeño, empiezan a hacer sus resoluciones de problemas, empiezan a identificar cuál es el corazón de la solución a la que tenemos que llegar. Entonces, identifican bien el problema porque, bueno, todas las metodologías de innovación tienen esa parte bien empática con el problema. Entonces, que es vital. Es vital. Entonces, una vez que se identifica el problema a través de esta metodología y de esta disciplina que se adquiere al interior de la empresa, es que nosotros empezamos a obtener, por ejemplo, reducción de costo, empezamos a tener estos beneficios y empezamos a agregar ciertas tecnologías que, por ejemplo, no sé, pues las personas al interior de la empresa, ellas mismas no se van dando cuenta que es innovación incremental al final, porque en el fondo sistematizaste un proceso. Exacto. Y empezaste a desarrollar, por ejemplo, una automatización de este proceso y de repente lo implementaste de la noche a la mañana y tienes un ahorro de costos tremendo. Entonces, eso en el fondo donde nosotros definimos que las áreas en el fondo no existen áreas de innovación y tenemos que facilitar competencias al interior de cada una de las áreas de la empresa. Oye, Pablo, cuéntanos un poco respecto de
el Corporate Venturing. Sí. ¿Qué es? Para que la gente que nos está viendo en la casa sepa qué es el Corporate Venturing. Sí, por supuesto. Mira, esto yendo y perdón que me ponga latero, No, latero con no, definiciones tele no. Sí. con definiciones bibliográficas, pero mira, la innovación abierta, que es este concepto bien, bien de moda que materializa Henry Chesbrough por los años 90, habla en el fondo de que las empresas tienen que, en el fondo, las empresas se quedan cortas en su conocimiento y tienen que expandir sus fronteras al colaborar con universidades, centros de conocimiento, ¿Ya? con la misma comunidad, con startups incluso. Entonces, Que es un poco lo que estábamos conversando, digamos. exactamente, se empieza a generar en el fondo, yo como empresa digo, no me las sé todas y tengo que incorporar A la academia, a la comunidad. a los proveedores también, Exacto. y se genera en el fondo esta red de que ellos nos empiezan a aportar mucho en nuestros procesos de innovación. El corporate venturing es específicamente, es como un subconjunto dentro de la innovación abierta y es específicamente la colaboración con startups. Cuando una empresa colabora con startups, acá no es que dejemos de lado, sino que es simplemente como poner foco en nuestra relación con startups y cómo nosotros desarrollamos este mecanismo interno de cómo trabajamos con startups. Y ahí, por ejemplo, yo creo que tú has visto mucho de cómo hay empresas que generan desafíos de innovación, Sí. donde, por ejemplo, ponen una problemática, se genera un concurso interno, esto, no sé, se televisa, se entrega un premio a los equipos de emprendedores. Hay otras iniciativas de otras empresas, por ejemplo, que se utilizan para captación de talento en jóvenes de último año de universidad, ponen un desafío y los ponen, por ejemplo, lo que se llama hackathon, que resuelven este problema en específico de programación y después estas mismas personas logran ser captadas por las áreas de atracción de talento de la Exacto. empresa. Entonces, hay distintos mecanismos. Parte de lo que nosotros hacemos de Corporate Venturing es Venture Client, que es cuando nosotros piloteamos con distintas startups, asignamos, por ejemplo, nos juntamos con startups, definimos, por ejemplo, el alcance de un pilotaje, pongámosle, por ejemplo, no sé, 6 meses, se ¿Ya? define cuáles son los hitos que vamos a cumplir y empezamos. Y otros mecanismos, por ejemplo, son los desafíos de innovación abierta. Ahí nosotros, sobre todo los años anteriores, hemos lanzado hartos desafíos de innovación al medio, pero ahí es para explorar temas tan más relacionados con el negocio, con temas de electromovilidad, con reducción de uso de agua. Y también, por ejemplo, tenemos lo que hoy día se llama aceleradora corporativa. Una es aceleradora corporativa y el Fondo de Capital de Riesgo Corporativo, que es esta gran iniciativa que la inicia la Ángeles Romo, que también aprovecho de mandar un saludo para Ángeles y equipo, que se llama el SQM Lithium Ventures. Oye, Pablo, es súper interesante, pero yo quisiera un poco, insisto, para que la gente que nos está viendo en la casa aterrizar un poco los temas, digamos, las startups, ¿cómo las ves tú que estás en terreno? Las nacionales, ¿no? ¿Están a la altura? ¿Les falta un poquito? ¿Están enganchadas con esto de la innovación y el desarrollo? Sí, mira, tanto las startups nacionales como las internacionales, la verdad es que recibimos a todos y por eso hemos abierto distintas plataformas. Ahora, haciendo un doble clic en las nacionales, ahí es súper interesante ver temas, por ejemplo, si tú ves temas de, por ejemplo, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la verdad es que en Chile tenemos un conocimiento sorprendente. Buenísimo. Sorprendente. Mm. Y, por ejemplo, ahí instituciones como la Corfo, por ejemplo, vienen haciendo un trabajo bien metódico de apoyar a distintas startups y también de ir conectándose cada vez más con empresas, porque en el fondo todo es parte de este círculo virtuoso. También lo mismo pasa con las universidades. Las universidades, por ejemplo, sobre todo las del norte, tienen desafíos específicos relacionados a la minería porque saben que gran parte de sus alumnos egresados, gran parte de su fuente de empleo la consiguen en las empresas mineras de la misma región. Entonces ellos conocen de primera necesidad cuáles son estos problemas a solucionar y ellos también como incubadoras de startups se preocupan de ir solucionando estos temas. Don Pablo Rosselló, interesante, líder en gestión de innovación en SQM Litio. Vamos a ir, Pablo, a un pequeño corte y volvemos con más minería responsable.
Estoy convencido que un pequeño grupo talentoso y una gran idea pueden generar tremendos cambios en una industria tan grande como la minería. Yo soy Claudio Valenzuela, ingeniero civil industrial. A través de un ecosistema digital, hoy día nos encargamos de cubrir la capacitación en la industria minera. Es muy inspirador haber encontrado un espacio en una industria tan grande como la minería. Yo creo que las startups son fundamentales para generar innovaciones a la industria minera actual y del futuro. Soy minero y me encanta. Bueno amigos, seguimos entonces acá desde Agricultura Televisión haciendo más minería responsable. Recordarles que estamos con nuestro sponsor que es Compromiso Minero. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visítanos compromisominero.cl. Seguimos entonces conversando con don Pablo Rosselló, líder en gestión de innovación en SQM Litio. Pablo, en un escenario donde hoy en día la colaboración es clave, ¿cierto? ¿Qué herramientas está utilizando SQM para contribuir a impulsar estos nuevos proyectos, las startups que estamos conversando en el primer bloque y los avances innovadores en definitiva? Excelente, mira, como conversamos en el bloque anterior, existen distintos mecanismos que nosotros estamos utilizando y particularmente el que más estamos utilizando ahora, que viene dentro de este paraguas del SQM Lithium Ventures, está la aceleradora corporativa, que Ya, es la que estábamos hablando en un primer bloque, digamos. Exactamente, ¿sí? Que la aceleradora nosotros tenemos 3 verticales de este SQM Lithium Ventures que son para mejorar procesos de la extracción de litio, reducir la cantidad de agua y apostar por la electromovilidad. Son estos 3 focos que toma la aceleradora. Súper importante. No, por supuesto, son focos claves para el negocio. Son claves, también. exacto. Entonces, tenemos la aceleradora, que la aceleradora entrega un incentivo a los emprendedores de $25.000 a los emprendedores que aplican, para poder desarrollar sus supuestos, para desarrollar sus hipótesis. Existe mucha startup internacional, por ejemplo, que trabaja temas, por ejemplo, de tracción directa de litio, o también startups chilenas que ven temas de electromovilidad. Y nosotros les entregamos este incentivo y además un programa de aceleración conjunto con Endeavor Atacama. Ya. Y este programa dura alrededor entre 3 a 4 meses, es como 6 meses el tiempo total desde que empieza el programa de aceleración y termina después en un Demo Day. Y dentro de este programa de aceleración es tremendo porque tenemos distintas charlistas y tenemos también acompañamiento que se establece en verdaderas mesas de directorios ficticios con mentores de la red de Endeavor y mentores de gerentes y ejecutivos de SQM. Entonces el efecto que se genera, el nivel de discusión técnica que se genera ahí es impresionante, impresionante. Hay reuniones que de verdad, de los equipos que han estado ahí presentes en esas reuniones, nos han dicho que se entienden solo entre ellos. Es un lenguaje tan técnico y tan elevado. Seguro, claro. Pero en el fondo ahí tú ves cómo existe este verdadero dinamismo de los negocios al interior y donde existe este match perfecto. Entonces, esa es una primera puerta de entrada que nosotros garantizamos para los emprendedores, y después al final con este Demo Day donde nosotros traemos a distintos inversionistas para ver, por ejemplo, si es que por ejemplo, esta requiere, por ejemplo, algún incentivo de inversión. Ahí, por ejemplo, donde se presenta qué fue lo que se desarrolló dentro de ese proceso y en el fondo si seguimos trabajando en conjunto o no. Entonces, en el fondo viene este periodo de aceleración con este Demo Day. El otro mecanismo es la inversión en Serie A, y esto ya no vamos a hablar como de la serie de financiamiento, pero en el fondo está la serie pre-semilla, semilla, después están los scale-ups, que es como una startup que ya tiene mucha más validación de mercado, y después viene la serie A, B, C. Eso ya cuando las startups están en una etapa de crecimiento más avanzada. Oye, yo te escucho y ustedes están trabajando fuertemente en todo este tema, definitivamente. Y yo creo que eso es bien digno de rescatar, digamos. Sí, es que ahí nos hemos dado cuenta y maravilloso que hagas la reflexión, porque en el fondo para nosotros este trabajo con startups justamente nos redefine nuestro negocio, nos dice, por ejemplo, dónde tenemos que ir, nos ayuda a tener esa agilidad, porque en el fondo
al desarrollar nosotros nuestros procesos internos con nuestros equipos están constantemente trabajando, por ejemplo, hoy día en Salar Futuro, viendo, por ejemplo, cómo nosotros ya no dependemos de la salmuera, sino que hacemos extracción directa de litio. Entonces, hay un trabajo enorme que se está realizando y justamente tenemos que apalancarnos del trabajo con las startups para poder explorar estos distintos negocios. Y sobre todo que ahí la pata quizás más importante de por qué estamos haciendo estas cosas es porque apostamos por el desarrollo sostenible. En el fondo, las tecnologías que se están desarrollando están cada vez más conscientes de que nosotros tenemos que utilizar menos recursos contaminantes. Entonces, hacia ahí es donde nosotros queremos ir apuntando y la razón por la cual tenemos estos mecanismos de trabajo. Y realmente le están apuntando, ¿ah? No, van muy bien. De verdad que en serio te lo digo. Ahora, otro gran punto que está muy en boga hoy día tiene que ver con las tecnologías, ¿cierto? Las nuevas tecnologías. Y desde ese punto de vista la inteligencia artificial toma mucha fuerza. ¿Ustedes cómo lo están haciendo para agregar a sus procesos, a su gestión, como te digo, el tema de la inteligencia artificial? Mira, súper interesante esa pregunta. La inteligencia artificial está redefiniendo muchos procesos. Seguro. Y hemos dado distintos pasos. Mira, quizás mover el motor corporativo es mucho más lento y es algo que se está desarrollando, pero han existido distintas iniciativas y por eso te hablaba, por ejemplo, de un modelo de innovación descentralizado, de que, por ejemplo, hay un caso bien emblemático para el área de transporte que utiliza la videoanalítica para detectar, por ejemplo, si es que las personas que están haciendo el encarpado del camión están utilizando los EPP, los elementos de protección. Entonces, a través de imagen visual, en lugar de tener una persona que esté supervisando ¿En terreno? ¿Ya? Porque imagínate, empiezan a aumentar las exportaciones, empieza a aumentar el volumen de la producción y que en el fondo esto no es una estructura escalable en términos de costo. Entonces tienes que empezar a agregar tecnología para justamente, como dice la metodología Lean, para poder hacer mejor utilización de las capacidades de las personas. Entonces, en lugar de tener personas supervisando, los tienes en labores, por ejemplo, que dignifican más su trabajo. Por ejemplo, labores, por ejemplo, para las que estudiaron. O sea, imagínate tener, no sé, pues personas solo haciendo supervisión y aumentando por la cantidad Claro. de operaciones que tienen que realizar. Entonces, para eso se incorporan ciertos conocimientos de inteligencia artificial aplicada a la videoanalítica y esto empieza a generar un efecto virtuoso tremendo. Y estos son los casos que nosotros ahí quisimos destacar y en el fondo, bueno, ya también aprovecho de contarte que desarrollamos un libro ¿Ya? al interior de la empresa que se llama Los 20 de Innovación, donde contamos distintos casos como estos, casos de que nosotros queremos destacar de la empresa, de personas que se atrevieron a hacer estos cambios. Está justamente este caso que te comento de inteligencia artificial aplicada a la videoanalítica. Y hay muchos casos más, casos de, por ejemplo, cómo trabajamos con startups, cómo invertimos, cómo trabajamos con centros de investigación y casos de verdad que son fascinantes. Y esos 20 casos que ustedes ponen en valor están en este libro, digamos. Por supuesto. Y deben ser muchos más, sin duda, pero estos no, son como los 20 que más resaltan. Son los 20, mira, en realidad de ahí viene una historia viene una historia bien simpática. Existe, y esto de nuevo como más bibliografía e innovación, y caso de éxito. Google, por ejemplo, destina un 20% de sus trabajadores y trabajadoras para que puedan utilizar tiempo para iniciativas innovadoras. Un 20% del tiempo quiere decir un día de trabajo a la semana. Exacto. Y de ahí, por ejemplo, nacen iniciativas como Gmail, por ejemplo. Gmail, que todo el mundo lo ocupa, nace desde ese 20%. Entonces, en el fondo, para
empezar con un número, porque nosotros no tenemos oficializado esa política al interior de la empresa. Entonces, Entiendo. 20 en el fondo es como un número que nosotros queremos empezar a hacer ruido y también que nos permite justamente ir contando esta historia. Quizás no apostemos a de la noche a la mañana generar este 20% del tiempo, pero sí nos permite conversar y hacer saber a los equipos que hay que dedicarle tiempo y recursos a la innovación. Entonces, y 20 también es un número más abordable para que no termine en un libro, De más. en un libro enorme. Oye, Pablo, ¿y cómo podemos tener acceso a ese libro? ¿Ustedes lo tienen en digital, por ejemplo? Si lo tenemos en digital, vamos a hacer llegar todas las credenciales a tu ¿Ya? programa. ¿Ya? Y bueno, también te podemos entregar algunas copias si es que quieres sortear, por ejemplo, para tu programa. Nosotros encantados de colaborar también. Sí, yo creo que sería bueno dejar acá unas copias para que la gente que nos está viendo en la casa puedan acercarse y obtener este libro. Entonces, vamos a ver de qué manera con la producción podemos generar la obtención de este libro a quien lo pida, digamos. ¿Te No, parece? excelente. Y de hecho, bueno, con el primer paso, Claudio, aprovecho de regalarte el libro. Muchas gracias, don Pablo. Lo vamos a leer. Interesante, los 20 de innovación. Oye, hay un tema que, insisto, es súper apasionante lo que estamos conversando, Pablo, y nos está quedando poco tiempo, pero no quiero terminar de conversar contigo sin que hablemos de la mujer. Ujú. Ustedes, tú como líder en gestión de innovación en SQM Litio, ¿qué papel está jugando hoy día la mujer en esta gestión de innovación, digamos? Mira, es tremendo y también vamos viendo cómo aportan desde su mirada distintas cualidades a los negocios, y en el fondo también viene un poco por la lógica de ya ir derribando fronteras y empezar, porque en el fondo si tenemos esta mirada de innovación abierta, también tenemos que ser consecuentes como somos al interior de la empresa también. Las Vital. mujeres aportan tremendo valor a la economía, a nuestros procesos, también dentro de los mismos equipos también, cómo construir equipos más diversos, cómo construir también, cómo trabajar con las comunidades en el norte también. Hay un proyecto impresionante que hace poco estuvo también Javier Silva, el gerente de Comunidad y Sostenibilidad, exponiendo en la ONU, que es el proyecto de Alianza Mujer Atacameña. Y parte que también está destacado el libro? dentro del libro. ¿Ya? Estamos hablando de alrededor casi de 7.000 mujeres beneficiadas y en el fondo, claro, no es un programa, y ahí es donde se redefine un poco el apoyo que nosotros hacemos al interior de estas comunidades, donde no consideramos, por ejemplo, desde la filantropía o desde esta donación cuantiosa de dinero, sino que habilitamos desde la innovación social, que es desde la detección de una problemática social y de sostenibilidad real, para que estas mismas mujeres puedan empoderarse en el territorio y generar sus propias soluciones y generar incluso sus propias empresas. Habilitar un núcleo productivo y la economía local entregándole valor a la comunidad. Sí, es Oye, Pablo, tremendo. tú me hablaste de 7.000 mujeres atacameñas, Atacameña. Sí, pero es un tremendo número eso. sí, es tremendo. O sea, el impacto que se está haciendo es total, po. Sí, la verdad yo creo que por eso estamos un poco como en esta cruzada como empresa de comenzar como en buen chileno, a gritar más los goles. Comenzar justamente Que a... falta un poco eso, ¿ah? Falta un poco eso. Yo he conversado con algunos otros entrevistados acá y el tema de la comunicación todavía es un tema. Sí. Porque yo la verdad es que me sorprendo con ese tremendo número, 7.000 mujeres atacameñas que están ustedes apoyando, impulsando, es de comunicar, digamos. No, y así muchos más proyectos al interior de la empresa. Lo que pasa es que, claro, y esto es muy común de la gran empresa chilena, y es muy común también de la cultura chilena, lo de no creernos el cuento. Lo de no creernos el cuento mezclado con la cultura de silos. Entonces, ¿y qué se entiende también en la gran minería? Porque en el fondo tienes operaciones en distintas Faena, en distintas faenas, distintos lugares Mm. geográficos. El campamento está a un kilometraje más o menos significativo por ejemplo, del edificio corporativo. Entonces se entiende que ocurran esto. Entonces, que ocurran estos silos. Entonces, para eso nosotros estamos construyendo estos puentes al interior de la empresa para tocar justamente un tema que manifestaste antes, que es generar esta cultura de innovación al interior de la empresa,
creernos el cuento y gritar los goles, por supuesto, porque en el fondo esto lo que nosotros queremos hacer es aportar con soluciones para el desarrollo humano, que es nuestro gran motivo como empresa. Don Pablo Rosselló, ha sido realmente un gusto. Nos quedamos cortos con las preguntas y con el tiempo, pero la invitación queda hecha para que podamos seguir conversando de lo que ustedes están haciendo en términos de gestión e innovación. Agradecerte por el libro. Vamos a ver con la producción cómo lo podemos hacer para que la gente pueda tener acceso a este gran librito que es Los 20 de Innovación. Ha sido muy amable, Pablo. Un gusto estar contigo, un gusto conocerte. Muchas gracias, Claudio. El gusto es mío. Amigos, eso fue todo. Minería Responsable desde acá, desde Agricultura Televisión. Una vez más, buenas noches.